realmente para pensar si esta discusión vale la pena darla o nos estamos desgastando en absolutamente nada. Bueno, más allá de eso, hay una cuestión que siempre es indudable, que tiene que ver con la opinión de la gente. En ese sentido, me quedo muchísimo con el trabajo que me parece altamente interesante que hace la gente de Pulsar de la UBA, especialmente haciendo diversos análisis, o mejor dicho, trabajando exclusivamente con la opinión de la sociedad. Y el último está vinculado a esto. 4 perfiles ideológicos de la sociedad argentina. Máximo Reina es sociólogo. Máximo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buen día. Sí, bien. Cuando hacen 4 perfiles ideológicos de la sociedad argentina, ¿me puedes describir un poco cómo ha sido ese trabajo que ustedes han realizado y qué encontraron en el mismo? Sí, ¿cómo va? Buen día. Primero, bueno, un poco esto sale de varios cruces de variables, es decir, nosotros hicimos una encuesta a principios de mayo-junio de este año, en donde preguntábamos por distintos valores morales, económicos, sociales, tendencias ideológicas de la sociedad argentina, y de alguna manera, al ir recibiendo las respuestas, uno va encuadrando o tratando de categorizar esas respuestas en distintos perfiles. Lo que se hace una vez que obtenía la encuesta es como pusear un poco más en los datos y empezar, digo, uno de los desafíos a veces de nosotros, los que trabajamos con encuestas, con datos, es traducir, ¿no? Es poder mostrar los datos de manera que quien los mira, la sociedad, nuestros alumnos, nuestros padres, nuestros familiares, cualquier tipo de interpretación que nosotros hacemos de la sociedad, poder mostrarla de una manera simple, ¿no? Y entendible. Entonces sí entendimos que había, por el tipo de preguntas obviamente que habíamos realizado, la posibilidad de dividir la muestra en 4 tipos de categorizaciones. Por un lado, dividir lo que son estatistas de los privatistas en términos de mirada económica sobre los argentinos, dividir los que tenían más, las personas de alguna forma que prefieren al sector privado como proveedor de servicios y están a favor de la autonomía más del individuo por sobre el Estado, de las personas que están a favor más de la intervención, de la regulación, del papel activo del Estado. Por un lado eso, y por otro lado encontramos también, en términos de valores ideológicos, morales, en términos de creencias o derechos, personas más conservadoras o tradicionales en términos de las nuevas reformas, de los nuevos cambios, los nuevos derechos, etcétera, y personas más progresistas, proclives a que haya más cambios en distintos términos. Con esas 4 categorías definidas, lo que hicimos fue empezar a agruparlas, ver cuando vos, por ejemplo, tenés en términos económicos una mirada y en términos de relación del Estado una mirada, ¿qué mirada tenés de las cuestiones morales? Y ahí nos dábamos cuenta si eras estatista en lo económico y progresista en lo social, si se quiere en términos de derecho, o estatista y conservador. Y lo que nos dio justamente fue este gráfico que vos estabas comentando, que casi la sociedad argentina está dividida en cuartos, es decir, el 28% de la sociedad argentina se podría decir que hoy es estatista progresista, es decir, prefiere al Estado, regulando y controlando la economía, y a la vez tiene una mirada progresista en términos de valores, derechos, etcétera. Pero hay un 27% que es privatista y progresista también, o sea, comparte con ese cuarto casi los valores en términos de avances de interrupción voluntaria del embarazo, legalización quizás de la marihuana, distintos tipos de cosas, pero tiene una visión encontrada en términos de lo que es el Estado y la regulación. O sea, son 27% privatistas progresistas y 28% estatistas progresistas. Y después, en el otro cuadrante encontramos como a los conservadores divididos entre 25% de los conservadores que son progresistas, estoy mareado. Privatistas conservadores 25% y 13% estatistas conservadores. O sea que esta es la famosa mesa del tío, en donde nos encontramos quizás justamente un domingo a comer un asado o un plato de fideos,
y aparecen los jóvenes quizás con una mirada, los más viejos con otra mirada, los que vivimos en el interior del país con una mirada y quizás los que viven en Cava con otra. Entonces es como hay un poquito de todo, y en definitiva lo que muestra esto es que el país está dividido casi en cuartos, dependiendo de cómo los agrupemos o cómo los prefiramos mirarlos. Pero otra cosa interesante es lo que hacíamos, esta mirada interna a los partidos políticos, ¿no? Y lo que demuestra esto, en un gráfico que tenemos, cómo se identifican estos argentinos según su partido político, agarramos esos 4 perfiles y comparamos en términos del voto anterior, los que habían votado Unión por la Patria, los que habían votado a La Libertad Avanza y los que habían votado Juntos por el Cambio, ¿no? Y la realidad es que cuando uno ya mira de por sí el gráfico, se da cuenta que el votante de Juntos por el Cambio y el votante de La Libertad Avanza son muy similares, bastante similares. La mayoría está concentrada en lo que serían privatistas conservadores. Una segunda mayoría sería la de los privatistas progresistas. O sea, ahí vemos que casi el 80% del voto, tanto de Juntos por el Cambio como de La Libertad Avanza, es de mayoría privatista. O sea, el término económico define bastante, de manera bastante dura lo que es el voto de Juntos por el Cambio y de Unión por la Patria. Y cuando vas, y Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. Y cuando vas al votante de Unión por la Patria, ahí encontrás que el 50% del voto es estatista progresista. Absolutamente diferente en términos de cuando uno ya de por sí mira el gráfico, ¿no? Ahora, por lo tanto, sí, es una, no digo grieta, pero hay una división muy marcada en términos al menos ideológicos en estos 2 votantes o en estos 3 votantes. Ahora te consulto, cuando hablas de esto, ¿es lo mismo el votante del interior que de la capital? ¿Hay una disparidad o se mantiene una línea coherente en base a los datos que estás dando vos y a las referencias que hacías en cuanto a preferencias políticas? Bueno, ahí siempre, no digo depende, pero por ejemplo, si consideramos capital como capital federal, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires, como capital solo, capital es muy distinto al resto, por ejemplo, o a grandes lugares, al resto del país. Pero cuando considerás el AMBA, cuando involucrás todo el centro urbano, ¿viste?, el conurbano de la Ciudad de Buenos Aires, los 24 municipios más la Ciudad de Buenos Aires, ahí no es tan distinto. Lo que diría que es muy diferente a veces son los centros urbanos, qué sé yo, Ciudad de Córdoba, Ciudad de Rosario, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Mendoza, las ciudades más cosmopolitas que de alguna manera tienen una composición bastante más clase mediera, si se quiere, que clases medias bajas o clases bajas, que el interior, o que el interior rural, digamos, ¿no? No, con esto no quiero hablar de distancias de capital, sino lo que estoy diciendo es la diferencia es más bien ciudades grandes y ciudades chicas, o ciudades grandes y pueblos. Como metrópolis, como lo que se define una metrópoli, una ciudad grande en cuanto a cantidad poblacional, una ciudad más pequeña. Exactamente, no quería entrar, es eso, es la metrópolis, lugar más cosmopolita de pensamiento de alguna manera, que alberga mayores niveles educativos. Por lo general es bastante diferente al interior profundo, a lo rural, a los ámbitos de pueblos y ciudades más chicas. Esa es la gran diferencia que a veces podemos encontrar principalmente. Me quedé pero pensando... específicamente digo con la ciudad o con Cava o con la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No, ¿sabes por qué iba la pregunta? Porque muchas veces cuando se habla de todo esto, de esta componente ideológico, tiene que ver obviamente con las realidades de cada uno. No es lo mismo tener el acceso absolutamente a gran parte de las cosas, como lo puede tener alguien de una metrópoli cada vez más grande, como ser Capital Federal o como ser la ciudad de Córdoba o la ciudad de Rosario, por ejemplo, que de ciudades pequeñas o alejados de los grandes conurbanos, que carecen de muchos de esos servicios, los cuales se entra a discutir. Para darte un ejemplo liso y llano, hablar sobre aerolíneas en un pueblo del interior que tiene problemas de conectividad para llegar hasta la capital y que le parece completamente impensado hablar de un vuelo, es una cosa. Con ese contexto de realidad es muy difícil entender eso. No es lo mismo que aquel que está en una ciudad y que por conectividad necesita trasladarse sí o sí, que otro que está en una capital y que no necesita nada de esa conectividad. Puede estar mucho más preocupado por la prestación de servicios de un subte
o de un colectivo. Voy a esa diferenciación, digo, también Sí, tiene claro, que ver claro. la circunstancia que rodea a cada uno, ¿no? Y está buenísimo lo que vos marcás, digo, porque, por ejemplo, justo con el término de aerolíneas, porque habría que ver, no lo tengo el dato, pero la última vez que vi el dato de la población que viaja en aviones habitualmente, o que Sí. ha viajado en avión alguna vez en su vida, no llega a ser el 50% de la población, o Claro. creo que no llega a ser el 40%. O sea, es un número gigantesco las personas que no tienen ningún tipo de vinculación con las líneas argentinas y sin embargo, bueno, nada, tienen opinión. Sí. Pasaba lo mismo, me acuerdo de lo que vos me estabas diciendo en algún trabajo que he hecho justamente en pueblos o en ciudades del interior, en donde objetivamente hablando la inseguridad no es un problema, y sin embargo cuando haces una encuesta el primer punto que aparece como de preocupación de los vecinos es la inseguridad. Y después haces entrevistas en profundidad o tenés diálogos más profundos con los mismos vecinos y ellos te dicen, no, la inseguridad es un problemón, porque el narcotráfico, Sí. porque los asesinatos, porque los robos, y vos empezás a mirar para el costado como diciendo, no entiendo de qué me está hablando, porque acá eso no sucede. Y ellos te terminan diciendo, bueno, sí, claro, acá de eso no pasa nada, acá nosotros vivimos re tranquilos, es el mejor lugar del mundo, pero Argentina, vos me preguntaste el principal problema de Argentina, y yo veo la tele, leo los diarios y el principal problema de la Argentina es ese. Sí. O sea que a veces nuestra opinión la tomamos no a nivel personal, o mejor dicho, sí a nivel personal, pero no es solamente lo que nos pasa alrededor. Las percepciones a veces son más grandes. Y depende del tema, porque hay otro tema que cambia profundamente el eje, que también está en el tapete hoy, y que tiene que ver el sistema universitario. ¿Por qué voy? Absolutamente. El sistema universitario, por ahí quizás para altos ingresos o lugares de metrópolis que tienen otro tipo de acceso a un nivel universitario, como puede ser una capital federal, tiene una valoración distinta a una persona de un pueblo del interior que solamente ve como expectativa y salida de sus generaciones o de futuras generaciones como ser sus hijos en una universidad pública, porque el costo para una privada le es impensado. Absolutamente. Y lo bueno es que, porque ahora que tocas ese tema, justamente es uno de los temas, tanto salud como educación, es uno de los temas que en el estudio de este año encontramos como mayor niveles de acuerdo, ¿no? Claro. Cuando uno habla de hacer recortes o ajustes, hay grandes sectores de la población que están de acuerdo en ajustar el empleo público, en ajustar los gastos de la política, etcétera. Pero y este dato me lo acuerdo, pero cuando uno llega a hablar de ajustes en cuestiones de salud, de educación, inclusive de ciencia y tecnología, tenés arriba del 80% de la población argentina que te dice no, ahí no ajustes, ahí no toques, ahí no recortes, porque es como vos bien decís, como es la ilusión o es la idea, la expectativa de que quizás algún día alguien de tu familia o alguno cercano puede acceder a avanzar en términos de desarrollo educativo hacia esas áreas, obviamente. Máximo, te mando ¿Sabés con qué? Sí, ¿con qué? No, simplemente algo que está bueno para revisar. El tema de las tarifas, de los subsidios, por ejemplo. Sí. Hay más de acuerdo, digamos. Cuando vos avanzás en las poblaciones que menos usan transporte público, más de acuerdo están con que eliminen los subsidios. Y cuando vos avanzás, sobre todo en sectores medios bajos y bajos, claro, ahí te dicen, no me toques el subsidio al transporte, no me toques la tarifa de transporte porque es un componente importante de mi gasto. Mirá, Máximo, te estás metiendo en un tema que la verdad me parece el nudo gordiano de lo que en realidad entiendo que es el federalismo, la construcción de nuestro país. Porque observamos, te doy un ejemplo básico, llano y rápido. 1.000 pesos está la tarifa del transporte público en una ciudad capital, la ciudad capital de Corrientes. Sí. El jueves tomé un colectivo desde pleno centro de Buenos Aires hasta el aeropuerto, me salió 400 pesos. ¿Cuál es la ecuación del por qué el porteño tiene que pagar menos del 50% de lo que paga un tipo de una ciudad? ¿Por qué? La base está en el subsidio, sin contar que el presupuesto nacional presentado por el presidente de la Nación contempla subsidios para el transporte público en el AMBA, no para las provincias. Y te pasa lo mismo cuando vas a media distancia y larga distancia inclusive. También. Totalmente, absolutamente. Y aparte que es un subsidio que lo recibe el rico, el clase media y la clase más baja de la misma manera. Sí. O sea, no identifica, después de 10 años que tenemos la SUBE, no pudimos identificar
individualmente los trayectos o los individuos o a los grupos de personas que merecen más el Sí. subsidio que otros. Sí. Va a la masa. Máximo, te seguimos por Pulsar, como siempre, muy buen trabajo, felicitaciones y seguimos muy de cerca lo que están haciendo. Te mando un abrazo, gracias. Como siempre. Gracias, Abrazo, Máximo. buen domingo para todos. Igualmente, Máximo Reina, sociólogo del Observatorio Pulsar de la UBA.